casa, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorad a Cristo reverente, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació el Salvador. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Como siempre, un honor para mí poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor. Ya. Estamos ya en nuestro segundo sermón en esta miniserie de Navidad o de Adviento que tiene por título Jesús, nuestro mejor regalo. Y hoy día quiero invitarlos a que podamos avanzar en el relato bíblico y puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a leer mientras vamos avanzando en el sermón desde el versículo 3 al 20. Entonces mantenga su Biblia abierta o su celular, ya que vamos a ir leyendo mientras avanzamos. Para aquellos que gustan tomar notas, comentarles entonces que el propósito de este sermón es entender la verdadera Navidad. Y nuestro tema lleva por título La primera Navidad. ¿Y qué encontramos, hermanos, en esta primera Navidad? Encontramos un nacimiento en humildad, un mensaje a los despreciados y un tiempo de alegría. Y antes de que pasemos a nuestro primer punto, mencionarle a forma de contexto que el capítulo 2 de Lucas comienza diciéndonos que se promulgó un edicto por parte del emperador Augusto César para que todos sean empadronados. Esto sencillamente, en palabras más simples, es que puedan ser censados. Y este censo tiene como propósito el recolectar impuestos y realizar también un registro de la población. Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños. Sobre todo les interesaba al imperio saber cuántos jóvenes tenían para ir a la guerra en caso de necesitarlo. Y ya que los judíos estaban bajo el dominio romano en ese tiempo, debían cumplir con las leyes y con las regulaciones impuestas por el imperio romano. Y teniendo eso presente, vamos a nuestro primer punto, que es un nacimiento en humildad. Y para esto vamos a leer los versículos 3 en adelante, que dice así. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. En esta primera escena, vemos que José tuvo que regresar a Belén para ser empadronado, para censarse. Y nosotros podríamos concluir que él está obedeciendo el edicto del emperador. Pero ya que nosotros tenemos un panorama más general, podemos darnos cuenta y concluir que hay algo mucho más grande que simplemente obedecer a un emperador. El panorama general nos enseña de que Dios estaba encaminando todas estas cosas para dar cumplimiento a lo que se había dicho 700 años antes a través del profeta Miqueas. Y solo un paréntesis.
Me gustaría mencionar aquí que nosotros encontramos en esta parte de la historia dos grandes doctrinas. ¿Y cuáles son estas dos grandes doctrinas que podemos mencionar? La soberanía de Dios por una parte y la responsabilidad del hombre por otra. ¿Por qué decimos esto? ¿O qué significa esto? Bueno, Dios es completamente soberano y Él preordena todas las cosas desde antemano. Todos los eventos en la historia suceden porque Él así lo ha determinado, pero el hombre es responsable de sus actos. En este caso, el emperador Augusto César, me imagino yo, se sentó en algún momento y dijo, voy a hacer esta ley, voy a hacer este dicto, que todos deben empadronarse, que todos deben censarse. Pero cuando uno ve el panorama más amplio, nos damos cuenta que en realidad todas estas cosas están aconteciendo para que se cumpla la palabra de Dios a través de la boca del profeta Miqueas. ¿Y qué nos dice el profeta Miqueas? En Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Fíjense, el comienzo, pero tú, Belén, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Lo que José estaba viviendo era para dar curso a lo que Dios había planificado desde el principio, mis hermanos. ¿Y por qué insisto en esto? Porque según la ley romana, María no tenía que ir necesariamente con José a ser empadronado, porque era un censo para pagar impuestos. Por lo tanto, José pudo haber pagado el impuesto de María. Pero nuevamente, ya que nosotros podemos ver el panorama más amplio, podemos concluir y decir que era necesario que María fuera con José, sobre todo porque ella estaba en las últimas etapas de un embarazo que sin duda tuvo que haber sido muy controversial. Sin duda este era un tema de chisme en Nazaret. ¿Ustedes creen que solo el chisme es un problema de las iglesias actuales? Lamentablemente no. Seguramente cuando María pasaba, se escuchaba un murmullo de las demás personas. Allá va la supuesta virgen. Allá va la que dice que se le apareció un ángel y que debido a eso quedó embarazada. Pobre José. No sabemos bien cuáles son las razones humanas para que María acompañara a José, pero nuevamente podemos insistir que todas estas cosas estaban aconteciendo para que se cumpliese lo dicho por Dios desde hace mucho tiempo. Versículos 6 y 7, por favor. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero que por favor podamos imaginar esta escena, porque no sé si a ustedes les pasa, mis hermanos, pero en muchas ocasiones, si no en todas las ocasiones, cuando nosotros leemos estas historias o cuando nosotros leemos la Biblia, no aplicamos los sentimientos y la emocionalidad que hay por detrás de los personajes. Entonces quiero que se puedan imaginar esta escena. Venía caminando José y María. Recordemos, María estaba embarazada. Y aquellas que han estado embarazadas, aquellos que recuerdan su experiencia, a aquella que está embarazada, como Clay, podemos notar que no es una situación fácil. Seguramente ella estaba cansada de tanto caminar. Lo más probable es que haya estado con contracciones, que sus rodillas y sus tobillos estén hinchados o inflamados. Seguramente tenía ganas de ir al baño cada 3 o 5 minutos. Hasta que llega el gran momento, el momento de dar a luz. Y en esta historia podemos sacar hartas cosas, mis hermanos. Fíjense,
Nuestro texto nos dice que María da a luz a Jesús y lo envuelve ¿en qué? En pañales. Y nosotros, porque eso es lo que nos han hecho creer, pensamos que esos pañales son como los que tenemos hoy. Suaves, cómodos, calentitos, absorbentes. Pero en realidad esos pañales eran simples tiras de telas, en donde fue envuelto nuestro Señor. Y como si esto fuese poco, se nos dice que no había lugar en ninguna parte para que María pudiera tener a su hijo. Y lo tuvo que acostar, ¿en qué? Se sabe muy bien la historia. En un pesebre. Que tampoco es ese canastito lindo que nosotros vemos en las películas, sino más bien es un comedero de animales. Pareciera en esta historia que las cosas van de mal en peor. Cansada, agobiada, sin comodidad alguna. Y no sé si a ustedes les llama la atención cuando leen esta historia o cuando la escuchan, pero no se nos dice si alguien asistió a María en el parto. Y aquellas que han tenido hijos, me imagino que pueden recordar lo importante que es sentir seguridad en un momento tan vulnerable como ese. Y sentirse respaldada por un equipo de profesionales. ¿Qué podemos pensar, mis hermanos? Que esta joven estaba completamente separada de toda su familia. No habían amigos. No existía la comodidad más básica para recibir a un ser tan indefenso como un bebé. ¿Logran pensar, imaginar todas estas cosas? Pero no se confundan. Porque a lo mejor no estaban sus padres, a lo mejor no estaban sus hermanos, a lo mejor no estaban los amigos, la familia, pero sí estaba Dios. ¿Y por qué podemos decir esto, mis hermanos? Porque debemos recordar lo que el ángel Gabriel le dice a María en el capítulo 1. María, no temas porque Dios estará contigo. Y querida iglesia, me es menester en esta hora recordarte las mismas palabras. No temas. No estás solo. No estás sola. En esos momentos en donde viene la aflicción a tu vida, no estás sola. No estás solo. En ese momento que viene la desesperación, no estás solo. No estás sola. Si nosotros analizamos la historia de María, podemos entrar en depresión. María estaba sola, José estaba solo. No tenían dónde dar a luz. No había espacio alguno. No había quien asistiera a ese embarazo. Pareciera que todo iba mal, pero Dios estaba en medio de ellos. Podemos aprender de esta historia, mis hermanos, que Dios está en medio nuestro. Porque las circunstancias no cambian quién es Dios. Tus circunstancias no cambian quién es Dios. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue estando con nosotros, por más que tú no lo veas. María y José lo estaban pasando mal. Pero Dios estaba con ellos, dándole el mejor regalo que pudieran recibir, a Jesús. En esta primera escena podemos ver que el Hijo de Dios nació en pobreza, pero que no hay nada más valioso que Él. La dignidad de este evento, mis hermanos, de este evento extraordinario, no es por el lugar en donde nació Jesús, ni por cómo nació Jesús, sino más bien por quién es Jesús. Él y solamente Él es el centro de la historia. Él tiene valor por sí mismo, mis hermanos. El valor que tiene Jesús no es por dónde nació, no es por cómo nació, es por quién es Él, Dios con nosotros. En la primera Navidad encontramos un nacimiento en humildad. Y a continuación quiero invitarlos a que podamos observar que en la primera Navidad también hay un mensaje para los despreciados.
Así imaginamos nosotros que todo aconteció. Muy bonito, muy de foto, pero la realidad es completamente diferente. Leamos del versículo 8 en adelante. Dice así: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. En la escena anterior vimos que aconteció el evento más extraordinario, el evento más sublime que podamos imaginar. Nació el Salvador del mundo. El tema es que este increíble hecho, este hecho espectacular, fue ignorado por el mundo. En un maloliente pesebre estaba naciendo el formador y el sostenedor del mundo. Y hoy, mis hermanos, seguimos viendo cómo los seres humanos ignoran este tremendo evento, limitándolo solo a una conmovedora historia. Oh, qué lindo fue la historia del nacimiento de Jesús. Seguimos viendo hoy cómo la sociedad ignora a Cristo, enfocándose únicamente en la celebración, enfocándose en la comida, en los adornos, en los regalos, pensando que la Navidad significan todas estas cosas. Estas dos imágenes son obtenidas de la inteligencia artificial. ¿Y cómo me las reprodujo? Le puse que me describiera en imágenes el concepto de Navidad. ¿A dónde está Jesús? ¿A dónde está el Señor en esa imagen? Hoy seguimos viendo cómo los propios hijos de Dios ignoran a Cristo porque no valoran su sacrificio. Hoy seguimos viendo cómo nosotros ignoramos al Señor, ya que en nuestras vidas no reina Él ni sus mandamientos, sino nuestros propios deseos egoístas y nuestras propias voluntades. Hemos sido contaminados por el concepto de Navidad de la cultura. Y pensamos que la Navidad es tener estas cosas. ¿Qué les parece, mis hermanos? Que en vez de recordar a Cristo solo para una fecha específica, lo recordemos todos los días de nuestra vida y compartimos este mensaje glorioso de que Jesús ha nacido y de que tenemos salvación en su persona. Volviendo a nuestra escena, vemos que Dios hace partícipe de esta extraordinaria noticia, no a los que nosotros pensaríamos que se deberían enterar primeramente. Si nosotros quisiéramos escribir un cuento que tenga credibilidad, pondríamos a personas connotadas. En cambio, vemos que este mensaje no llegó a los sacerdotes, no llegó a los reyes, a los escribas, a los fariseos, a los poderosos de la época, sino a un grupo de despreciados y pobres pastores que velaban por el cuidado de las ovejas. Y yo no sé si a ustedes les llama la atención, pero estos pastores eran hombres completamente sencillos, eran despreciados por los religiosos porque no podían cumplir con las ceremonias de purificación. Eran despreciados porque también eran medios tránsfugos en su ejercicio de labor. Y estos personajes fueron los primeros que recibieron el mensaje de Dios. Y yo no sé si a ustedes les genera la pregunta, ¿por qué entonces Dios escogería a unos simples, despreciados y malolientes pastores para ser los primeros en ir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores que acababa de nacer? ¿Se han preguntado? Quisiera compartir con ustedes que existe un símbolo pedagógico en esta historia. ¿Y por qué digo esto?
Porque no sé si ustedes sabían, pero las autoridades, es decir, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, tenían ovejas que eran utilizadas para los sacrificios. Y obviamente ellos no eran los cuidadores de estas ovejas, las cuidaban los pastores. Estos rebaños eran cuidados por los pastores de ovejas y generalmente eran llevados a las zonas cercanas de Belén. Así que probablemente los mismos pastores que cuidaban a las ovejas de los sacerdotes para los sacrificios fueron los mismos pastores que recibieron la gran noticia de que estaban haciendo el Cordero de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces, mis hermanos, entre los corderos, los animales, y el Cordero de Dios? Ustedes bien recordarán, y si no lo menciono brevemente por si no lo saben, que los judíos tenían por práctica matar corderos para la purificación y el perdón de sus pecados. Esto como un símbolo del Mesías prometido. El tema es que lo tenían que repetir constantemente. Lo tenían que hacer una y otra vez, porque en realidad los animales no perdonaban los pecados del pueblo. Nuestro Señor, el Cordero de Dios, sí quitaría por completo el pecado del mundo, al morir solo una vez como un sacrificio perfecto en la cruz. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el nombre que le da Juan el Bautista a Jesús en Juan 1:29? He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta cómo todo se conecta en las Escrituras? ¿No les parece asombroso el mensaje que nos deja esta historia de Navidad? Que no son los regalos, mis hermanos, que no es la comida que tú puedas cenar en ese día. La Navidad es Cristo y solamente Cristo. Y tengo un bonus track en esta historia. Hay otro principio que podemos aprender en esta escena. No importa cuál sea tu condición económica, no importa cuál sea tu condición académica, tu estatus social, todos estamos invitados para ir y encontrarnos con Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Para Dios nadie es demasiado insignificante para no invitarlo a conocer a su Hijo y recibir así el mejor regalo que podamos tener en este mundo, a Jesús. Estos pastores recibieron el mejor mensaje que pudieran tener, el mejor mensaje que pudieron haber recibido, y se transformó en un tiempo de alegría. Acompáñenme a leer versículos 10 en adelante. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Porque os ha nacido hoy. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un día planeado desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo. El nacimiento de Cristo es lo que podríamos llamar el día más extraordinario que pueda acontecer en la historia. Yo sé que muchos de nosotros tenemos días buenos, días que recordamos como el nacimiento de nuestro hijo, como el día de nuestro matrimonio, como el día de ciertos logros académicos o grandes momentos como familia. Pero no existe, mis hermanos, un día más extraordinario que el día en que el Señor de señores, el Rey de reyes, se humanó, abandonando su divinidad y encarnándose en fragilidad. Cuando el ángel dijo: porque os ha nacido hoy
Ese día quedó marcado en la historia como el día más glorioso, como el día más sublime, el día en que se encarnó el creador de todo. Y todo esto aconteció en la ciudad de David. En esa ciudad nació el Salvador, mis hermanos. Israel durante la historia había tenido a varios salvadores. José, un gran capitán de ejércitos. Moisés, un gran líder. Los jueces que gobernaban. Pero Jesús no era un simple salvador terrenal, sino el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Todo lo que ellos estaban esperando, mis hermanos, se estaba cumpliendo en este día. Los judíos esperaban al Mesías prometido. Esperaban, sí, lamentablemente, que llegara como un general de los ejércitos y doblegara a los enemigos y los dejara a ellos como el país o la nación predominante. Pero los planes del Señor eran completamente diferentes a esa visión. Nuestro Señor vino en primera instancia en fragilidad, como un bebé, como un niño, pero volverá como el Todopoderoso a rescatar a su pueblo. En nuestro texto el ángel le dice a los pastores lo siguiente, versículos 2 en adelante. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, imagínense esta escena, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, y aquí lo vamos a leer todos juntos, versículo 14. Espérense, no se adelante. ¿Están preparados? Ya. Las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué noticia más extraordinaria, mis hermanos. Es imposible, hermanos, no emocionarnos con tan espléndida noticia. Evidentemente un ángel podía traer la noticia, pero no era suficiente un ángel para responder a la más excelsa noticia de todas. Esta noticia inefable, es decir, que no podemos describir con palabras, demanda un ejército de ángeles. La mejor noticia que podríamos escuchar suena así. Repitámoslo de nuevo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dos grandes propósitos vemos aquí. La gloria de Dios y nuestra paz. Lo primero y más importante, Dios debe ser glorificado. Dios es glorificado a través de nuestro Señor. Y nosotros, por tanto, debemos glorificar con toda nuestra vida a nuestro Dios. Y lo segundo es que la paz se esparcirá donde quiera que Cristo sea recibido. Estos son los dos grandes propósitos de la llegada de nuestro Señor. Que le glorifiquemos en toda nuestra vida y que recibamos una paz que solo proviene de Dios. Mis hermanos, su gloria es nuestra paz. Su grandeza es nuestro gozo. Su belleza es nuestro deleite. El propósito de la creación y de la redención es la gloria de Dios y que sus hijos disfruten de la paz. Una paz que solamente Dios nos puede entregar. Una paz, mis hermanos, que es tanto presente como futura en el reino perfecto de nuestro Dios. Por tanto, nuestro deber es compartir con los demás que fuimos creados para glorificar a nuestro Señor y de esa forma recibir gozo, paz en nuestras vidas. Fíjense qué hacen los ángeles
los pastores, en el versículo 16 en adelante. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Me salto al 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores no solo escucharon el mensaje, sino que también lo creyeron. ¿Y cómo podemos estar seguros de esto? Lo sabemos porque respondieron a la invitación de Dios y fueron y se encontraron con Jesús para adorarlo. ¿Qué es entonces lo que nosotros debemos hacer? Lo mismo que hicieron nuestros pastores. No solo oír el mensaje, sino creerlo, mis hermanos, de todo corazón. Nuestro mayor regalo ya ha sido entregado. Por lo tanto, se espera que como cristianos, hijos de Dios, vivamos un cristianismo feliz y gozoso, esperando la venida de nuestro Señor. Si deseas tener la mejor Navidad, el centro debe ser Dios. Si Dios no está en la escena, no será Navidad. Piensa en lo siguiente. Piensa en el amor de Dios, en el amor que ha tenido con la humanidad y que ha tenido contigo. Piensa en esa condición de pecadores, en que nosotros éramos como esos pastores, despreciados, malolientes por causa del pecado. Mas el Señor se sacrificó por nosotros, murió por nosotros, sufrió por nosotros, un dolor causado por nuestros pecados. Que en esta Navidad, mis hermanos, Cristo reine en nuestros corazones. Cristo reine en nuestros hogares. Cristo reine en nuestras mentes. Que Cristo sea exaltado, porque Cristo es la Navidad. Feliz Navidad, mis hermanos. Oremos.